Hola tribu, espero que todos estén muy bien. Ya sé que no avisé que iba a realizar este live, pero bueno, aquí estamos. Porque es un tema que he querido tocar. Entonces, bueno, de todas maneras el live, pues bueno, queda guardado. Así que si lo estás viendo después, muchas gracias por estarlo viendo. Y bueno, este tema es sobre el suicidio y la mediumnidad. Es un tema que siempre sale a relucir en los temas de mediumnidad, qué es lo que pasa cuando una persona se suicida, a dónde va. Muchos piensan que se queda atrapado, muchos piensan que se queda en una especie de limbo o un purgatorio, y realmente no es así. Entonces, bueno, les voy a explicar un poco. Todas las muertes son planeadas, por así decirlo. ¿Esto a qué me refiero? A que cuando somos espíritu y estamos en ese plano superior, somos una conciencia de mucha sabiduría, somos pura conciencia, puro espíritu. Es muy diferente las percepciones que tenemos nosotros aquí a como las tenemos cuando somos meramente espíritu sin la parte física. Entonces, cuando estamos allá a punto de reencarnar, de volver a este planeta Tierra, hacemos una especie de contrato. Este contrato es como si fueran instrucciones, podríamos llamarlo, de qué es lo que va a pasar con nosotros y qué es a lo que nos vamos a enfrentar cuando estemos en este plano físico. Entonces, tú llegas, imaginemos que tienes como un libreto, como de una obra de teatro, y lo presentas con tus guías espirituales y con otros seres de alta vibración que se encuentran en este plano. Tú ya hiciste ese libreto, dijiste: en esta siguiente vida quiero ser hombre, quiero tener esta enfermedad, quiero esto, quiero lo otro, con tal de tener los aprendizajes necesarios para poder seguir evolucionando como espíritu y llegar a esa iluminación total. Eso es lo que ocurre. Y una parte de aquello que tenemos en ese libreto es la forma en la que vamos a trascender. Entonces sí, básicamente elegimos nuestra forma de trascendencia, ya sea si va a ser en el 9º mes de gestación que vamos a trascender, si vamos a trascender a los 2 años por alguna enfermedad como cáncer infantil, o si vamos a trascender a los 70 años por un paro cardíaco. Todas esas muertes, por muy feas las enfermedades que sean, son planeadas de alguna forma, ¿vale? Yo sé que esto es muy difícil de comprender para nosotros, que decimos: ¿pero por qué? ¿Por qué yo quiero vivir esto? Bueno, porque todas las experiencias tienen un aprendizaje y una situación en la que nos van a poner para nosotros poder, a lo mejor, no quiero decirlo como sacar lo mejor de la situación, sino más bien esa cuestión de aprendizaje y de poder seguir fluyendo conforme la vida nos va poniendo situaciones. Entonces, una vez explicado esto, he de decirles que en mi experiencia, y todo lo que estoy diciéndoles es en experiencia propia, como persona, y con todas las sesiones que he tenido, ya sean de mediumnidad o de canalización, incluso tarot, ¿ok? Entonces, la única forma de trascendencia que yo he visto que no está planeada es el suicidio. Siempre que hago una sesión de mediumnidad y que me toca hacerla con una persona que se suicidó, me lo ponen o me lo explican como si fuera una especie de botón de salida de emergencia, ¿ok? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? No es porque sea malo o bueno, aquí no estamos hablando de eso, sino más bien porque es el momento en el que ya, por las razones que sean, son demasiadas cuestiones las que pueden llevarte a tomar esa decisión. Siempre lo explican los espíritus en las sesiones de mediumnidad, que es como si su mente se viera nublada. Siempre es de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sucede la trascendencia, sucede el suicidio de la forma que sea. Llegan al otro plano, y aquí me he encontrado con 2 opciones que ocurre, y esto se los platico porque recientemente tuve una sesión donde hubo esta variación. Entonces, una de las de los puntos a los que puede llegar una persona que se suicida es que llegan a están en luz, siempre llegan a luz, pero están demasiado confundidos, y es como si se tardaran en ver o en analizar o en creer que están realmente en luz, que su vida no se acabó al momento del suicidio, de la trascendencia, sino que hay algo más allá. Y eso, imagínense cómo debe ser de impactante y de confuso cuando llegan al otro lado.
que no se acabó ahí su vida, que hay algo más allá que hacer. Se presenta toda su vida como en una película, las emociones, aquello que hicieron, que no hicieron, aquello que pudieron haber visto, disculpen, se hace presente. Entonces se quedan un momento, un tiempo pequeño en este estado de confusión. No están en un purgatorio, no están en la oscuridad y no están perdidos, ¿ok? Entonces, el momento en el que ellos se estabilizan, dejan la confusión atrás, se dan cuenta que están en la luz, ¿ok? Y esto el tiempo no les puedo dar un tiempo porque realmente es muy, muy variado, ¿ok? Entonces, bueno, eso. Y recientemente les digo que realicé una sesión con un joven, con un adolescente que se había suicidado. Es decir, venía la persona que me consultaba, venía porque quería hablar con esta persona, que era un adolescente que se suicidó. Ok, entonces aquí es donde viene la variación que les comentaba, que al momento en el que él trasciende, me dice, es que yo vi de inmediato la luz. No pasó por ese periodo de confusión. Pasó directamente a la luz, ¿vale? Entonces eso para mí fue, los espíritus siempre vienen a enseñarte cosas. Siempre tienes que estar muy abierto a que la verdad que tú tienes ahora o la creencia nunca es una verdad o una creencia estable. Siempre te la van a cambiar, porque es imposible saber cómo realmente al pie de la letra funcionan las cosas en el mundo espiritual. Es imposible para nosotros con esta mente y este cerebro humano. Entonces, bueno, ellos lo van presentando de esta manera. Él trasciende y pasa directamente a la luz. Siempre, y por lo general la pregunta que se realiza en este tipo de sesiones donde la trascendencia fue de esta manera es, ¿se arrepiente de haberlo realizado, de haberse suicidado? La respuesta es un poco más amplia que un sí o un no, ¿vale? Porque ¿qué es lo que pasa? Como les comentaba, al nosotros trascender, ser ese espíritu, la conciencia es más amplia y las emociones y las percepciones que tenemos aquí cambian allá. Entonces, la respuesta que me dio este espíritu, que le agradezco mucho por haberla dado, por habérmelo intentado explicar, es que no era que se arrepintiera porque fue un suceso, no fue bueno, no fue malo para él, pero que se dio cuenta en luz de que había otras soluciones y que le hubiera gustado haber visto esas otras salidas o esas otras soluciones, pero que ahora en luz aceptaba ese tipo de trascendencia que había tenido y no se culpaba ni a él ni a otras personas. Entonces, bueno, esa es la forma en la que me ha tocado ver que todos lo expresan. Aquí hay una preguntita, Tali, pero se pueden quedar aún aquí, ¿verdad? Ok, esta es otra cuestión que también se las voy a platicar por experiencia propia. Aquí hay opiniones muy divididas. Y les reitero que esta opinión que les voy a dar ahorita tal vez cambie en un futuro porque me puedo encontrar con alguna situación que me ponga una verdad distinta, una verdad más amplia, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo me he encontrado hasta este momento? No se quedan aquí, es decir, no va a haber un espíritu aquí en tiempo terrenal, aquí en este plano terrenal como tal atado, por lo general, siempre se encuentran en luz, pero hay algunos espíritus que se encuentran en luz, pero sí se sienten de cierta manera todavía un poquito preocupados de más con algunas situaciones aquí en el plano tierra, ¿ok? Y no es que se queden aquí atrapados, sino que están muy, muy al pendientes de esa situación y pueden todavía estar en ese proceso de sigo trabajando en mí, en luz, pero poquito, porque sigo viendo mucho de este lado. Ojo, porque estas situaciones son muy, muy no comunes. Casi no son comunes, casi nunca pasan. En todas las sesiones que yo he hecho, solo me ha tocado verlo, podríamos decirlo que una vez, ¿ok? Esa situación donde el espíritu estaba tan preocupado por cierta cuestión terrenal que se quedaba de cierta manera todavía unido un poco al plano físico, pero estaba en luz, ¿ok? Y la otra cuestión, esta es un poquito más complicada que suceda, porque hay algunos espíritus que pasan directamente al bajo astral. Y esta es otra cuestión. Es muy, muy, muy raro que un espíritu se quede en el bajo astral. Tenemos el bajo astral y el alto astral. El alto astral tiene, como me lo han hecho ver los espíritus, como varios niveles. Hay algunos espíritus que están como en el nivel
en el primer nivel del alto astral, que es esa confusión que yo les decía, por ejemplo, con las personas que se suicidan, o esas personas que hay algo que los mantiene todavía poniendo mucha atención al plano físico. El segundo nivel del alto astral, que es donde ya tienen más resolución, más aceptación y ven más la luz. Y el tercer nivel, que es como esta parte donde ya todo es luz, todo es aceptación y armonía. La mayoría se encuentran en ese nivel, para serles muy sincera. Y hay otros espíritus que les comento, es muy muy raro que suceda, que se pueden encontrar o en el bajo astral o muy cerca del bajo astral. En ese caso sí puede haber ocasiones que se mantengan de cierta manera unidos a este plano, pero no es que estén, por así decirlo, peregrinando con nosotros aquí en la tierra, no es tanto así. Es un tema un poquito difícil de explicar porque pues no es materia, ¿ok? Es energía, y la energía, al no verse atada a la materia, puede cambiar muy rápidamente, ¿ok? Entonces, bueno, esa es la manera que yo tengo de explicárselos. Gracias por la preguntita, espero haberte contestado. Y bueno, continuando con el tema del suicidio, esto fue lo que yo me encontré, que esta persona, este adolescente, pasó directamente a la luz, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que sucede con los que nos quedamos aquí? Los que nos quedamos aquí nos quedamos llenos de dudas, nos quedamos llenos de incertidumbre, de miedo. ¿Qué fue lo que yo pude haber hecho distinto para que esto no ocurriera? Son duelos que se pueden tornar en duelos complicados, porque también hay una parte de que son duelos que no son tan vistos o no nos podemos expresar tan ampliamente. A veces las personas se encuentran enojadas con su ser querido porque los dejó y porque los dejó de esa manera, ¿ok? Todos estos sentimientos son aceptables, hay que tener muy en cuenta eso. Y bueno, para esto también están las sesiones de mediumnidad, tomando en cuenta que para duelos complicados, primero, y todo tipo de duelos realmente, tratarlo con un profesional, con un psicólogo, con un tanatólogo, y después de eso realizar una sesión de mediumnidad. ¿Por qué? Porque queremos obtener lo mejor de la sesión de mediumnidad para que ustedes avancen en ese duelo como tal. Entonces, bueno, chicos, muchas gracias por escucharme el día de hoy. Les mando un gran abrazo a todos y espero que hayan disfrutado la charla. Hasta luego.